Gracias por invitarme. Les voy a hablar hoy acerca de la salud sexual y reproductiva en migrantes y la situación actual con los refugios, los servicios y los desafíos a los que tienen que hacer frente. Como ustedes saben, el problema más común es en las comunidades. Desde 2011 tenemos 9 millones de refugiados sirios que han huido a países vecinos, incluido el Líbano, Turquía y Jordania. La mayoría de estos refugiados, como pueden ver aquí, son mujeres y niños, y después desde el Líbano siguen a otros países, a diferentes partes de Europa y a diferentes países del Oriente Medio. De hecho, en el Líbano tenemos uno de cada 4 que son refugiados, lo cual quiere decir que son muchas personas. Este cambio en los migrantes que se mueven desde Siria, Afganistán, Irak a los países en el Oriente Medio y Europa ha generado 6 temas importantes que considerar en la salud reproductiva de los migrantes. Primero que todo, el tema de la residencia. Segundo, es el declive continuo que va desde el 28% en el 2015 a 58% en 2014 con residencia ilegal. Educación, 48 están desescolarizados. También hay mayor pobreza, además de mayor vulnerabilidad por parte de mujeres y los niños, que de 16 al 20% nunca han tenido acceso a la atención en salud, y además la atención para jóvenes, niños y discapacitados. Y esto afecta mucho el número de servicios que se ofrecen, y también ha afectado los indicadores, especialmente de la movilidad paternal y la planificación familiar, especialmente para mujeres que viven en asentamientos y en campos. ¿Y por qué las mujeres? Porque el 81% de los refugiados sirios registrados en mujeres son mujeres, el 81%, y porque son los candidatos más golpeados en todos los casos, y porque uno de cada 4 son las proveedoras de los hogares. Están tratando de mantener las familias juntas y están mucho más propensas al acoso y a la violencia. Esta carga ha llevado a que las mujeres sufran de problemas de salud reproductiva, de salud materna, violencia, salud mental y temas asociados a la fertilidad. Si vemos los datos y los indicadores de mujeres que viven bajo este tipo de situación y los refugiados y los que no, podemos ver que la tasa de fertilidad es 2 veces más alta. Es 2 veces en lugares donde han tenido conflicto en los últimos 5 años, y la presencia de anticonceptivos va a caer por lo menos un 13%. No, no hay partos asistidos por gente capacitada en la mitad de las veces. Y también por ejemplo, mujeres que trabajan en salud reproductiva en Australia han visto que hay muchos factores sociológicos que afectan la vida de los migrantes y que no les permite tener acceso a una salud reproductiva y sexual adecuada. Por ejemplo, datos de migrantes en Suecia demuestran que esos migrantes, aunque están en Suecia, un país que tiene una increíble atención en salud y tienen una atención deficiente, llegan muy tarde a buscar atención, y que hay muchos temas de género, culturales y también de igualdad. Y también los mismos datos fueron generados para evaluar la salud reproductiva y violencia entre mujeres desplazadas, y vemos que el 25% de las mujeres reportaron haber visto al ginecólogo en los últimos 6 meses, lo cual quiere decir que el 75% nunca han ido al ginecólogo. El 30% pensaron que los servicios de salud no están disponibles y no están asequibles. Y esto es algo que ha afectado y ha generado más complicaciones pretérmino, especialmente más comunes en mujeres migrantes, y que está afectando mucho la carga de la enfermedad.
en los países de acuerdo a los datos de carga de la enfermedad del 2013 y publicados en Lancet. Bueno, también podemos ver los indicadores. Sabemos que va a cambiar. Aquí vemos un artículo que fue publicado entre el 2007 y 2013, pues, donde podemos ver que hay 7 indicadores donde vivieron la MMR, evaluaron las tasas de mortalidad, los mortinatos, las cesáreas, los PEPs y el uso del condón, y lo evaluaron en 10 países y evaluaron las tendencias en 6 años viviendo como migrantes. Pudimos ver que las tendencias variaban a lo largo de los diferentes países y dentro del mismo país. Si vemos estos datos, podemos ver la comparación que se da en la tasa de mortalidad paterna entre los postes más altos que en los migrantes en los campos, porque los migrantes en el campo reciben más atención, reciben mucho más atención por parte de las agencias humanitarias, y también y también en Yemen podemos ver que la comunidad anfitriona se hacían cargo de los migrantes, y lo mismo también aplica para la mortalidad, las tasas de mortalidad de neonatos, donde los indicadores pero era peor en otras comunidades también. Habían muchas tasas de cesárea, el 15%, habría muchos más partos atendidos por parte de las agencias, y había mejor tamizaje había presupuesto para tamizar enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, había más violencia contra migrantes, y también había otros y también había otro tipo de servicios como anticonceptivos, no estaban tan disponibles como debía ser. Aquí estamos viendo todo esto de manera conjunta. Podemos ver la salud reproductiva y materna, y aquí vemos algunos indicadores de Siria, y aquí podemos ver que antes del conflicto los indicadores eran muchos mejores cuando se comparaban con el conflicto en Jordania, donde vemos que hay muchas cesáreas, donde menos personas van a atención prenatal y el uso de anticonceptivos y planificación familiar. Aquí, como pueden ver, en Siria antes del conflicto, durante el conflicto, podemos ver cómo era del 46%, casi 2 veces más. Bueno, la necesidad de planificación familiar fue del 83%, fue 88%. También incrementó durante el artículo. Esto fue algo que publicamos en Reproductive Health Matters acerca de tendencias de fertilidad de migrantes, y aquí pueden ver que bajó de un 50% al 34%, el 60%. Ya utilizan menos que antes del conflicto, utilizan menos anticonceptivos que antes del conflicto. Si también vemos el deseo de quedar en embarazo, podemos ver que se incrementa el deseo del embarazo para esos mismos años. Entre los años de 14 y 18 hay poco acceso y más deseo de la fertilidad, lo cual quiere decir que hay más embarazos adolescentes entre los 14 y 15 años, como pueden ver en este estudio. Aquí podemos ver que aquí se preocupan que si no tienen hijos, el esposo va a buscarse a otra, y también no se preocupan porque no tienen dignidad. Se ven avergonzados por los proveedores de salud, tiene que compensar por los niños que han perdido, y también el estar ahí en el asentamiento, en el campamento, reciben más dinero y más atención de las agencias de la ONU si tienen más hijos. Así que bajo el caso de los migrantes y en el caso de la situación humanitaria de los migrantes, generalmente los gobiernos, los ministerios de salud, ya sea en Latinoamérica, en el Oriente Medio, apoyados por la Comisión de Refugiados,
la UNHCR, la cual está ofreciendo todo tipo de entrenamiento y capacidades. Y, y- y también tenemos otro tipo de agencias como Medicinas Sin Fronteras. Y el enfoque de todas estas agencias para las situaciones de migrantes, que ellos se enfocan más que todo en la atención de maternos y neonatos y en vacunas. No se enfocan mucho en lo que es servicios de salud reproductiva y también o en servicios de eso. Se maneja más que todo en el embarazo, el neonato y en vacunas. No se enfocan en otras cosas. También hay falta de igualdad. También algunos reciben una atención diferente a otros, unos reciben unos cuidados que son incompletos y eso también es un problema. Y aquí vemos un artículo que compara la atención entre refugiados en el Medio Oriente y podemos ver tanto en el Jordania como en el Líbano, podemos ver que la atención prenatal principal se dio en el mes 13 y 4. ¿Y qué es lo importante? Porque, y esto es terrible, porque si hay un problema temprano en el embarazo no podemos identificar la complicación de la hipertensión o la diabetes. Llegan muy tarde, el problema ya está ahí y a veces ya no se puede controlar ese problema, lo cual va a generar más complicaciones y el riesgo de mortalidad. Otro tema también es el costo del servicio y también tienen que pagarlo a veces y no tienen cómo, y por eso es que hay un retraso, una demora en la atención prenatal. También hay problemas financieros y también los proveedores de salud no ofrecen un cuidado adecuado y esto ha afectado lo que son las tasas de mortalidad materna entre la comunidad en riesgo, que es de aproximadamente el 8.7 versus 27% entre los refugiados. Y bueno, esto es algo que no va a mejorar. Aquí podemos ver que lo que genera mayor número de mortalidad materna entre los refugiados son causas obstétricas indirectas y también complicaciones médicas. Por eso es que yo decía que si llegan muy tarde al cuidado, tienen tantas complicaciones médicas que no se identifican, si no se identifican, todo va a empeorar y va a incrementar los riesgos de mortalidad y morbilidad. Hemos visto un caso así en otro artículo que fue publicado en el 2013 nuevamente, mostrando que las mujeres en embarazo que llegan muy tarde a atención genera más complicaciones y morbilidad. En resumen, es la idea es que ofrecer durante el cuidado materno el poder identificar de manera integral todos los problemas que ya están enfocándose en el alto riesgo y también enfocándonos en cómo se puede preparar el sistema para poder estar listo para tal tipo de casos, y esto es lo que ha estado haciendo FIGO a través de sus programas y también del Comité de Refugiados. Los proveedores de atención en salud deben poder identificar la violencia contra las mujeres y aquellos que son los sobrevivientes de la violencia y tienen poder ofrecerles un buen manejo, y también tampoco se deben olvidar otros asuntos reproductivos como anticonceptivos, tamizaje, planificación familiar y también hacer un tamizaje de cáncer ginecológico. Y por eso es que los refugiados deben ponerlos en diferentes categorías de vulnerabilidad, y todos los refugiados que son remitidos para reasentamientos deben encajar dentro de una categoría de vulnerabilidad que puede incluir necesidades médicas urgentes, mujeres y niñas a riesgo, sobrevivientes de violencia y tortura y niños en riesgo. Y en este caso, el MISP, el cual
el cual es ofrecido por una institución que ofrece un paquete de intervención mínima, que lo que trata es ofrecer un kit para ofrecer atención sexual y reproductiva para refugiados, y hemos estado trabajando con esto durante mucho tiempo. Tenemos que tratar de ver lo que es un cuidado ginecológico y obstétrico integral. También tenemos que ofrecer los métodos de planificación adecuados para evitar embarazos no deseados e infecciones, y tenemos que poder lidiar con sobrevivientes de violencia sexual. Y bueno, y uno de los puntos que hemos discutido en FIGO 11 es desarrollar un paquete de servicios de salud básicos basados en una compilación de información local y también en análisis de datos, y también que la no discriminación es esencial. Hay que ofrecer dignidad para las víctimas de la violencia y los refugiados, respetar los principios de derechos humanos y tratar de hacer un programa de financiamiento multilateral. Y bueno, generalmente este es el modelo que hemos estado utilizando en colaboración con FIGO. Esto es el programa que está guiado por el gobierno nacional. Aquí la idea es poder mejorar el acceso a la calidad, mejorar el acceso, el generar mayor confianza y adquirir mayor apoyo por parte del gobierno, tener una mayor capacidad por parte del gobierno, y los desenlaces sería reducir la mortalidad y morbilidad. Y esto hemos visto que el número de mortalidad paterna en los refugiados es baja porque hay una programación adecuada. Se tiene que tener un Estado más capaz y más resiliente para lidiar con migrantes y reducir el riesgo de conflicto. Y mi último mensaje o la conclusión podría ser que hay que garantizar que haya igualdad, y el cuidar los refugiados hay que garantizar que ellos confíen en el sistema. Hay que hacer una cobertura adecuada de todos los servicios. No solamente el embarazo, también hay que incluir la salud sexual, reproductiva y maternal, que los fondos sean sostenibles, el poder construir capacidades para guías que hacemos y así como hacemos como FIGO, que trabajan en capacidades para el manejo de violencia, involucrar a las mujeres y tratar de hacer mayor investigación y tratar de trabajar más con lo que es la salud sexual y reproductiva de refugiados y migrantes. Nuevamente les doy gracias por su tiempo y les deseo lo mejor, y definitivamente un saludo para ustedes. Y porque nos sentimos muy orgullosos de apoyar esto y apoyar reuniones futuras.